Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Mi querido Alan, bienvenido a la Revolución de la Riqueza. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú, Flaco, muchas gracias por recibirme. Pues finalmente se nos hizo, no habíamos podido coordinarnos, pero la verdad es para mí un honor tenerte aquí. Sabes cómo te quiero, hermano, y lo importante que ha sido en mi vida, no nada más desde un punto de vista profesional, que me has enseñado un montón de cosas y, en fin, ya platicaremos algunos proyectos que estamos emprendiendo juntos, pero también te has convertido en un grandísimo amigo y te tengo muchísimo cariño, hermanito. Entonces, de verdad, para mí es un placer tenerte aquí, poder contar tu historia y que tú puedas también contar a la gente lo tanto que te entusiasma esta industria de cripto y todo lo que está sucediendo. Pero antes de eso, platícanos un poco cómo llegas a cripto. En fin, y para los que quieran indagar más, está un podcast buenísimo de Oso Traba, mi querido amigo Oso con Alan. Entonces también los que lo quieran escuchar se pueden remontar a esto. Pero cuéntanos cómo llegaste a cripto. Muchas gracias, Flaquito. Somos familia, entonces feliz de estar aquí. Pues yo empecé en cripto mientras estaba estudiando el MBA. Ahí había un cuate que ahora es una persona muy conocida en la industria que se llama Daniel Fogel, y Daniel a todo mundo le estaba platicando de Bitcoin y la verdad es que nadie le estaba haciendo caso. El único o de los pocos que le hizo caso fui yo, y entonces yo compré mis primeros Bitcoins durante mi primer año del MBA, eso fue 2013, y luego junto con Daniel entré a la preventa de Ethereum en 2014 y desde entonces he estado muy metido en la industria. Y en 2017, mientras los precios estaban subiendo y mi patrimonio en la industria, en cripto, empezó a subir de manera más importante, pues tomé la decisión de que esto era lo que me quería dedicar. Le veía muchísimo potencial realmente para cambiar el mundo a esta tecnología, y pues decidí crear una cosa que se llama Luna Capital, que es uno de los primeros fondos institucionales de cripto en México y en Latinoamérica. A lo mejor es el más grande o de los más grandes, y tenemos un grupo de asesores muy interesante, incluido tú, mi querido Flaco. Entonces estoy yo muy agradecido de todo lo que has hecho por Luna y creo que vienen muchas cosas muy interesantes. Sí, y yo contigo, hermano, porque también en Luna han habido múltiples proyectos, en fin, en los que he podido participar también al ser inversionista, pues que han tenido un resultado muy positivo. Y ahí lo que me gustaría es meternos a cómo fue cambiando tu percepción sobre la industria, ¿no? Entras primero a Bitcoin y me gustaría tal vez empezar por ahí. O sea, para ti, ¿qué representa Bitcoin y cuál fue este cambio fundamental que te llamó la atención, ¿no? De esta relación que empezaste a formar con Daniel, y qué fue lo que te llamó la atención de esta tecnología. Pues digo, para mí Bitcoin hoy en día es un activo, una clase de activos que funciona como oro digital. Y originalmente, cuando nació Bitcoin con el paper de Satoshi Nakamoto, el concepto era de un dinero o una moneda digital que se puede utilizar para hacer pagos. Yo, cuando estaba en la carrera, estaba viviendo en Nueva York, era guitarrista en algún momento de mi vida pasada, tenía todos estos aparatos de música, pero el problema que tenía eBay en ese entonces, esto era 2005, Facebook apenas estaba naciendo, y el problema es que pagar y recibir dinero de los compradores de los productos era complicado. PayPal apenas igual estaba saliendo y como que no funcionaba muy bien. Y entonces, cuando leí el paper de Bitcoin, a mí se me hizo muy natural pensar que un dinero digital que viviera sobre la infraestructura de Internet debería ser muy útil. Y poco a poco pues empezó a funcionar Bitcoin, y empecé a comprar mis primeros Bitcoins en Coinbase. Querías comprar Bitcoin, te los entregaban 5 días después, o sea, no era nada similar a lo que es hoy. Y de repente sale Ethereum, ¿no? Y Ethereum lo que prometía era pues una plataforma en la que se le podían crear aplicaciones o programas, que son estas cosas que se llaman smart contracts, encima.
y eso te permitía hacer muchísimas más cosas que Bitcoin no podía hacer, ¿no? Mucha gente trató de hacerlo en Bitcoin, pero pues Bitcoin es un poco menos sofisticado en el lenguaje de programación que utiliza, pero en fin, sale Ethereum y pues entonces ahí es donde realmente me emociono del potencial, lo que se puede hacer con esta tecnología. Y a través de los siguientes años, mi visión sobre la industria ha evolucionado aún más, ¿no? Y han salido nuevas tecnologías que pueden vivir sobre Ethereum, pueden ser tecnologías independientes como Solana, como Avalanche, que pues prometen ser más baratas que Bitcoin y que Ethereum y más rápidas, y eso pues lo que hace es que abre la oportunidad para nuevos casos de uso. Pero en fin, creo que también inclusive Bitcoin, sobre todo en el último año, ha evolucionado mucho, ¿no? O sea, hoy en día existen NFTs sobre Bitcoin, que era algo que pues nunca nos imaginábamos que eso podía existir. Están saliendo unos nuevos blockchains que viven sobre Bitcoin, en los que también pueden ser programables, ¿no? Entonces, Bitcoin, Ethereum y toda la industria ha evolucionado mucho y creo que hay que poder cambiar de opinión porque la tecnología se mueve muy rápido. Sí, y creo que eso lo han reflejado también en tu estrategia de inversión, ¿no? En el caso específico, pues una de tus mejores inversiones que nos ha tocado compartir también ha sido Avalanche, ¿no? Avalanche, que es un proyecto que salió 2020, 2021 y que le llamaban estos Ethereum Killers, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha evolucionado tu visión en torno a eso, ¿no? En torno a la evolución misma de la industria y estos nuevos proyectos como Avalanche y cómo son compatibles con Ethereum y con todo lo que está ahí, con el mismo Bitcoin y todo lo que está naciendo. En el muy largo plazo, como yo me imagino que va a funcionar esto, es que van a existir muchos diferentes blockchains y todos esos blockchains se van a conectar entre ellos y se va a crear una especie de internet de blockchains. Y nosotros no lo vamos a saber. O sea, cuando nosotros interactuemos con un blockchain, en realidad no lo vamos a saber. Vamos a saber la misma cantidad de información sobre estos blockchains, o la mayoría de la gente va a saber la misma cantidad de estos blockchains de lo que sabemos de cómo está construido Facebook o Instagram, ¿no? O sea, en realidad pues no tenemos idea, no sabemos ni en qué lenguaje de programación está escrito. Sin embargo, pues cuando ponemos una foto o ponemos un like, pues las cosas funcionan. Entonces yo creo que hacia allá vamos, ¿no? O sea, vas a poder tener en tu celular o en tu computadora, lo que sea, en un wallet, vas a poder tener Bitcoin y vas a poder tener Solana y vas a poder pedir un crédito sobre Avalanche y vas a poder hacer comprar un NFT que vive en otro blockchain que solo está que enfocado en NFTs, y vas a poder jugar un juego que está en otro blockchain, pero al final de cuentas todo va a estar integrado dentro de lo mismo y va a ser como tu propio hub de Web3. Y luego creo que cada uno de haciendo zoom in un poquito más, creo que cada uno de los blockchains, estos específicos que conforman este Internet de blockchains, va a tener, como más o menos así alusiona, va a tener un caso de uso específico, ¿no? Entonces puede ser para juegos, puede ser para NFTs otra vez, puede ser para muchas diferentes cosas. Avalanche, por ejemplo, una cosa que creo que está haciendo muy bien es que en todo este proceso de institucionalización de la industria, ellos están capturando una parte del mercado muy interesante que son los inversionistas institucionales o los jugadores institucionales, ¿no? O sea, por ejemplo, Avalanche está trabajando con JP Morgan, con Citi, con HSBC, con KKR, ¿no? Entonces, pues ese es un tipo de caso de uso, ¿no? Avalanche sirve muy bien para los casos de uso específicos que quieren estas instituciones, ¿no? Luego va a haber un blockchain como Sui, que es otro que también me parece muy interesante, que está muy enfocado en juegos, ¿no? Entonces, el protocolo está optimizado para que los juegos sean más flexibles, puedas hacer cosas mucho más interesantes usando esta plataforma, ¿no? Y en fin, como esos ejemplos hay muchos más. Sí, y eso me parece súper interesante. Vienes regresando de Dubái y estuviste también en París en un par de conferencias cripto, específicamente en París en la conferencia de SUI, que en fin es del grupo Mysten Labs, que es un ex grupo de gente que estaban trabajando en Meta, de todos los proyectos de blockchain, y justo sacaron un handset, ¿no? Y están queriendo hacer como tecnología que ayude a poder
como bridge este gap o ser un puente entre lo que hoy existe técnico, ¿no? Como decías, pues es que el tema de los blockchains es un tema muy técnico, es como el TCP/IP, ¿no? Nadie sabe que esa es la tecnología que hay detrás de Internet. Lo que importa es que Internet funcione o que cuando tú le piques a la luz se prenda. No importa lo que suceda detrás, sino que funcione en la vida real. ¿Cómo crees que se va a dar justo estos puentes, no? Bueno, entremos de primero a cómo se va a hacer cómo se va a hacer este puente y ya después a ver si platicamos de lo que aprendiste ahorita en tus viajes y en los eventos en los que estuviste presente. Una cosa que ha sido, sigo estando muy optimista en la industria, sigue creciendo, sigue saliendo tecnología muy interesante. Sin embargo, tratando de ser muy objetivo, no hemos visto realmente un caso de uso fuera del caso de uso de especulación o de usar Bitcoin como una reserva de valor. Realmente no hemos visto un caso de uso que capture la mente de todo mundo, como lo ha hecho, por ejemplo, algo como OpenAI, ¿no? Y ChatGPT. Cripto, a pesar de que ya lleva 11 años o 14 años existiendo, no ha logrado capturar un caso de uso que no sea el de especulación. Pero creo que tiene que llegar y creo que tiene que llegar pronto, porque si no, pues la gente se va a empezar a desilusionar. Va a llegar ese caso de uso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de caso de uso va a ser? Creo que el caso de uso de financiero, ¿no? De poder ofrecer servicios, productos y servicios financieros a cualquier persona alrededor del mundo mientras tenga una computadora, un celular y una conexión a internet. Pues es un caso de uso muy, muy interesante. O sea, yo puedo pedir un préstamo sobre Ethereum o sobre Avalanche en cualquier momento del día, solo dando algo de colateral y sin dar mi pasaporte, comprobante de domicilio, ese tipo de documentos que te pide un banco o cualquier persona para que cuando le estás pidiendo un crédito, ¿no? Creo que va muy bien en ese camino la industria y sigue creciendo y siguen saliendo muchas aplicaciones nuevas muy interesantes. Sin embargo, me parece, lo que me he dado cuenta en los últimos años es que probablemente así no es como vamos a lograr que llegue la gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque, pues, digo, para empezar tienes que tener educación financiera, que es algo que tú estás haciendo muy bien, le estás ayudando mucho a la gente, pero es complicado. También la tecnología es bien difícil de usar todavía, el user experience y las interfaces para los usuarios no siguen perfeccionándose, digamos. Entonces, me parece que por ahí a lo mejor no es. Tiene que ser algo un poco más sencillo. Yo lo que me imaginaba era que a lo mejor NFTs, ¿no? Pues la gente compra arte y tiene colecciones de cosas, de tarjetas o de Pokémon o lo que sea que haga la gente. Y pensé que eso era es mucho más sencillo, ¿no? Y entonces a lo mejor así podía entrar mucha más gente. Creo que sí entró más gente, ¿no? Y creo que es bueno y cada paso que estamos dando le está entrando más gente y la gente está dando cuenta de el potencial o la facilidad o los beneficios que tiene la tecnología, ¿no? Pero creo que también ya tuvimos ese bajón de los NFTs y pues a lo mejor tampoco es. Y recientemente lo que he estado pensando, y creo que se me confirmó un poco y que me lleva un poco a lo que pasó en París, es que pues, probablemente lo más interesante o el subsegmento dentro de cripto más interesante que va a traer muchos usuarios es algo como gaming, ¿no? O sea, los juegos. Existen miles de millones de gamers en el mundo. Yo no soy experto en ese tema, pero sé que existe mucha gente. Lo hemos visto con nuestros hijos, cómo están, o sea, saben manejar un iPad, saben manejar un celular en edades muy tempranas, tienen Nintendo Switch y ese tipo de consolas, ¿no? Y para ellos, pues como que usar un juego Web3 o usar un juego Game Web2, pues prácticamente estás usando lo mismo, ¿no? En la medida en la que alguien te haga algo muy fácil, o esa transición muy fácil, ¿no? Una cosa que a mí me emocionó mucho en París, que fuimos a esta conferencia de SUI, es que de entrada ellos lo que están haciendo es que están haciendo una cosa que se le llaman CK Logging, que básicamente es
tú creas tu wallet como si te estuvieras haciendo login a tu cuenta de Gmail o a tu cuenta de Facebook, ¿no? Y entonces ahí tienes tu wallet, ya estás dentro de Web3, ¿no? Y luego anunciaron que van a crear una consola en la que vas a poder jugar juegos de Web2 como Fortnite, ¿no? Y vas a poder jugar juegos nuevos de Game 3, de Web3, perdón. Y creo que la combinación de esos dos es súper interesante porque digo, no sé si las has usado en algún momento estas consolas, digo, no me refiero a Nintendo Switch, me refiero a otras cosas como el Steam Deck. No. En realidad son computadoras que tienen un chip de computadora, tienen un sistema operativo de computadora, pero entonces, por ser una computadora, le puedes instalar muchísimas cosas que algo como Nintendo o Xbox no te deja hacer. Ok. Entonces, tienes una computadora que está diseñada específicamente para juegos, pero que es suficientemente flexible y versátil para que le puedas construir wallets, aplicaciones, un Explorer para navegar en Internet. En fin, puedes hacer muchísimas cosas con estas nuevas consolas. Entonces, yo creo que la combinación de poder facilitar la entrada de la gente a Web3 y luego poder utilizar dentro de un mismo aparato hardware lo que haces en Web2, pero también lo que haces en Web3, ¿no? Y luego la combinación de que en Web3 a lo mejor puedes ganar NFTs o puedes ganar dinero, puedes tener más valor económico dentro de lo que haces o el tiempo que estás metiéndole a jugar un juego o a pasar en estas tecnologías, pues creo que es la combinación de esos tres realmente sí puede traer grandes cantidades de gente, sobre todo si esas grandes cantidades de gente ya tienen experiencia o ya son como internet native. Sí, y aparte yo creo que es donde va a tener mucha relevancia y mucho valor, porque son como estos caballos de Troya, ¿no? O estos Uh -huh. gateway drugs que hacen que lleguen las masas, ¿no? Como es el caso inclusive del mismo ETF de Bitcoin, ¿no? Ahorita Sí. a ver si tocamos ese tema, pero pues ahorita ya muchos de los boomers están teniendo esto entre los portafolios, los RIAs, los inversores independientes en Estados Unidos ya están recomendando Bitcoin, porque ya tienen la manera también, pues no nada más de alocarlo, sino también de cobrar sobre eso, ¿no? Que era un componente importante. Tienes a Larry Flink todos los días ahí platicando en CNBC, en todos los programas sobre Bitcoin, ¿no? Que cuando hubieras pensado antes decía que era dinero para hacer lavado, ¿no? De dinero, que no funcionaba. Pero ahora también vas a tener a los gamers y como decías, también se está construyendo el sistema financiero. Entonces, al final del día es cómo los vas trayendo desde un punto de vista de la usabilidad y les vas entonces demostrando todas las ventajas que tiene la tecnología, ¿no? Las ventajas de la descentralización, de la desintermediación, entonces, pues todos los costos, en fin, los costos que hay para sacar préstamos colateralizados en Ethereum, la sencillez que es contra el papeleo de sacar estas cosas en un banco y los fees que te cobran los múltiples intermediarios, que como decías en los juegos, por ejemplo, pues si tú tienes, digo, yo Fortnite y todas estas cosas, Roblox y demás, nada más me toca pagar porque eso los usan mis hijos. Razón por la cual compré acciones, por ejemplo, de Roblox. Yo dije, puta, si mis hijos lo usan, ellos van a ser los dueños del futuro, seguramente sabrán algo, ¿no? O construirán un mundo similar. Pero lo que puedes hacer es que puedes empezar a pasar los puntos de un lado al otro, ¿no? Yo me acuerdo que Claro. yo jugaba FIFA y le metí un dineral y después sacaban el FIFA siguiente y todo mi dinero estaba atorado, güey. Y bueno, déjate tu FIFA, que puedas ir pasando pues estos cromos o estas, en fin, jugadores que tenía yo en uno al otro. O sea, pues al final del día son cosas por las cuales yo pagué. Y esa movilidad te puede dar muchísimo valor, porque ya no nada más te quedas estancado en ese ecosistema. Lo decías con Xbox, ¿no? Xbox y Nintendo, pues cada quien tiene su ecosistema. ¿Qué pasa si tú pudieras tener algo que traiga todo? ¿Por qué tendríamos que restringirlo, no? También los diseñadores de estos protocolos, ¿no? Como los de SUI, están diseñando sus proyectos con esa idea en mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra vez SUI lo que tiene es que tiene una cosa que se llaman objetos y esos objetos pueden mutar. Entonces, pero imagínate que ese objeto es una espada, ¿no? Entonces, la espada de un juego es una espada básica, pero resulta que luego agarras una estrellita o lo que sea, como en Mario, y entonces esa espada entonces se vuelve más poderosa. Entonces, ese mismo activo que tenías muta a ser algo un poquito diferente, pero más poderoso, ¿no? Y entonces y así sucesivamente lo puedes hacer infinitas cantidad de veces, pero
Una vez que tienes esa funcionalidad, entonces los juegos se empiezan a volver también mucho más sofisticados y mucho más engaging eh, para los usuarios, ¿no? Porque aparte ahora esta espada, pues ya vale más, ¿no? Y entonces alguien a lo Claro. mejor que no quiere pasar todo el tiempo, pero que tiene el dinero, está dispuesto a comprarte esa espada, entonces la puedes transferir. Se están creando cosas muy interesantes dentro de la industria de gaming, de financieras y de todo tipo. Pues buenísimo. A ver, ahora cuéntanos de Dubái. Después te fuiste a Dubái, ahí estuviste también en una conferencia, ya no de SUI, sino de la industria en general. ¿Cuáles son tus takeaways de ese evento? Mira, Dubai fue una conferencia muy diferente. Ahí estaba todo tipo de personas que participan en la industria, ¿no? Entonces estaban varios de los proyectos en los que invertimos, había muchos inversionistas, había nuevos proyectos que están saliendo, estaban exchanges, estaban pues todo tipo de jugadores. Lo primero que a mí me impactó es que a pesar, digo, ya otra vez estamos en un nuevo bull market, ¿no? Pero a pesar de todo lo que ha pasado en la industria, que pasamos por un 2022 muy caótico que se combinó con los problemas macroeconómicos, la industria sigue muy, muy viva. O sea, tan viva que meses antes de la conferencia ya no había boletos y son boletos que no son baratos, ¿no? Sí, baratos. Había, había 10,000 personas en la conferencia, había stands de Wow. todos tipos, o sea, y todo tipo de proyectos, de todas las subindustrias, desde, como les digo, gaming hasta AI. Entonces, se están haciendo cosas muy interesantes. Ves también más gente con canas. Ya no es un tema de ver a los chavitos desarrolladores que pues, pueden ser muy inteligentes y pueden tener todo, pero a lo mejor no tienen el capital, ¿no? Y entonces, como que la industria sí se está institucionalizando más. Y luego en las presentaciones, pues también, ¿no? Lo ves desde que la gente que pasa a hablar es gente mucho más sofisticada, la industria ya tiene más tiempo, entonces pues ya los errores del pasado ya no los estamos necesariamente volviendo a cometer. Digo, están saliendo cosas nuevas como los meme coins, donde está habiendo mucha especulación, que puede ser bueno o malo, pero sigue creciendo la industria y siguen saliendo cosas nuevas muy interesantes que pues, lo único que hizo fue emocionarme más. Sí, yo creo que, como dices, pues ya también esto se empieza a volver un tema, pues casi que los asesores y los distintos inversionistas tienen que voltear a ver, ¿no? Y mucho de esto, pues obvio por el desarrollo de la industria, ahorita es una industria que está cercana a 2.7, casi 3 trillones de dólares, que ya se compara pues con la industria financiera de manera general. Digo, vez órdenes de magnitud, pero ya pinta, ¿no? Y ya está más en el radar de todos por el ETF, etcétera. ¿Cuál es tu visión sobre el ETF de Bitcoin y sobre todo, platícanos qué crees que suceda hacia adelante? O sea, ¿verías factible que salga el ETF de Ethereum o no? ¿ETFs de otros activos? ¿Cómo ves todo el tema de los ETFs? El ETF, híjole, llevamos muchos años esperando ese ETF y por fin llegó. Todavía me acuerdo la primera vez que iban a aprobar el ETF, creo que era 2015 o 16, que no lo aprobaron, ¿no? Sí, y aquí estamos 9 años después, 8 o 9 años después, y ya por fin lo aprobaron, haciéndole medio manita de puerco al chairman de la SEC, Sí. pero bueno, se aprobó, ¿no? Eh, Manota de puerco le hicieron. Pues ya Puerco no le tuvo de hicieron. otra. Y yo creo que es un gran, gran paso para la industria, ¿no? Creo que lo que está pasando es que se está institucionalizando la industria, que en general creo que es algo muy positivo. O sea, sí queríamos ver esta institucionalización. Están los ETFs rompiendo récords de todo tipo de la velocidad a la que han crecido. Lo único que creo que hay que tener un poco cuidado es que pues no sea más de lo mismo, ¿no? O sea que hemos estado hablando todo este tiempo de descentralización y de desintermediación y todo, y que no acaben todos los bitcoins en manos de todas estas instituciones, pues muy grandes, ¿no? Las más grandes del mundo. Pero, en fin, creo que
pues el hecho de que hayan aprobado 11 ETFs creo que es muy positivo, de tal forma que pues se distribuye un poco más, ¿no? Y creo que sobre todo lo que hace es que también elimina estos incentivos perversos que tenían todos estos jugadores en contra de la industria, ¿no? O sea, Claro. en la medida en la que yo no cobre fees, pues entonces es rat poison squared, ¿no? Como decía Warren Buffett, ¿no? En la medida en la que pues la gente esté moviendo dinero a través de cripto y no a través de mi banco, pues entonces pues, sí se usa para fines ilícitos, ¿no? Entonces yo creo que esta institucionalización es muy, muy positiva para la industria. Y creo que va a seguir, ¿no? O sea, va a costar que aprueben un ETF de Ethereum. Sí, sí va a costar. Todavía creo que no lo van a aprobar ahorita en mayo, a lo mejor lo aprueban en agosto, si no lo aprobarán el año que entra, pero sí creo que va a llegar sí o sí, porque creo que lo que ya vieron es que hay demanda. Y lo mismo va a pasar con más ETFs. O sea, creo que luego va a llegar un ETF de Solana, luego va a llegar un ETF de Avalanche, luego va a haber un ETF que tiene las top cripto, luego va a llegar un ETF que esté solo enfocado en gaming y así sucesivamente, porque pues ya vieron que realmente hay demanda y pues hay fees, ¿no? Entonces es negocio. Oye, sobre esa línea, ¿cómo crees que vayan a convivir el sector financiero con esta nueva tecnología? Es una de las outstanding questions, ¿no? Como que al principio se veía mucha polarización, de decir no unos contra otros, y mismo Bitcoin era muy anárquico, pero creo que cada vez hay más puentes y más, inclusive infraestructura en común. Y bueno, conociendo la infraestructura, sobre todo el sistema financiero, que estuve ahí mucho tiempo, y ves Swift y todas estas cosas que se inventaron hace 70 años y que jalan de manera terrible. O sea, ¿cómo crees que converjan estas dos industrias? ¿Y crees que sea un winner takes all? ¿Crees que va a haber mucha disrupción? O sea, en general, ¿qué es lo que opinas al respecto? Pues mira, antes era un poquito más radical, o creo que es la palabra, pero sí pensaba que iba a haber un disruption fuerte del sistema financiero tradicional. Creo que los reguladores y los jugadores, las instituciones existentes, a pesar de que no me guste, creo que han jugado su papel bastante bien, ¿no? O sea, pues ahorita hay una cantidad muy importante de Bitcoin que vive en la panza de BlackRock, ¿no? Y en la panza de Coinbase, que custodia todos esos Bitcoins, ¿no? Y Coinbase es una compañía pública que a final de cuentas tiene inversionistas, accionistas, y pues está conectada al sistema financiero tradicional. Yo creo que la verdad es que eso va a seguir pasando. Creo que lo que va a pasar es que pues estas tecnologías sí van a seguir siendo descentralizadas y la gente va a poder usarlas para diferentes cosas, pero a final de cuentas creo que va a haber una especie de fusión entre el sistema financiero tradicional, ¿no? Y este mundo de cripto, ¿no? Si estamos solo hablando de los temas financieros. ¿Y qué creo específicamente que va a pasar? Yo creo que se van a dar cuenta de que estas son herramientas, es tecnología Uh-huh. que funciona 100,000 veces mejor que lo que hoy hacen o utilizan y simplemente van a empezar a reemplazar las tecnologías existentes, ¿no? Y por ejemplo, Swift, tú decías Swift, ¿no? Pues no necesitas Swift, o sea, ¿para qué necesitas ese código Swift y la cuenta de banco y no sé qué y la dirección? Todo? Vas a poder hacer una transacción de un wallet, una cuenta de banco a otra cuenta de banco, a través de un blockchain. Y que vas a pasar por KYC y que todavía los reguladores van a seguir estando, yo creo que de eso no vamos a poder evitarlo. De hecho, cada vez menos. Y lo hemos visto, cada vez menos. Los puentes entre el sistema financiero tradicional y cripto, pues ya están mucho más regulados y ya es más fácil agarrar toda la gente que está haciendo estas actividades ilícitas. Sí, coincido. Al final del día, pues muchas de estas herramientas simplemente son órdenes de magnitud mejores de lo que existe, ¿no? El otro día escuchaba pues, una gran explicación del tema de Ethereum, ¿no? Uno de los fondos que está muy positivo, al igual que tú, a ver si ahorita profundizamos en Ethereum, porque sé que, en fin, ha sido pues una de tus inversiones más relevantes y no nada más eso, sino que te parece tiene también mucho más futuro, independientemente de que sea la segunda. Decía, a ver, Ethereum lo que ha permitido es tener una infraestructura digital pública para tokenizar activos. Y la tokenización es la manera en la que se han generado, pues, en fin, transacciones desde hace decenas de años, ¿no? O sea, simplemente la inscripción
es algo que hacen Visa, Mastercard, Stripe, o sea, you name it. Y ahora tienes una plataforma que te permite hacerlo de manera, o sea, sin la necesidad de intermediarios y sin la necesidad de ser una empresa regulada, ¿no? Entonces, Sí. pues en ese sentido, pues hoy tienes eso, tienes la capacidad de generar este Internet del valor a través de este tipo de plataformas y de poder generar tokens o encripciones que se manden de persona a persona, de empresa a empresa, con una fracción del costo y de manera ridículamente más sencilla. Para entrarle Son, al son tema, Perdón dale, si te dale. puedo interrumpir. Una cosa, o sea, el tema de tokenización de activos, sobre todo Larry Fink ha hablado mucho de ese tema, ¿no? Que todos los activos del mundo van a estar tokenizados, ¿no? Pero como tú decías, yo creo que ya tenemos, tokenizar significa tener una representación digital de una cosa que vive en el mundo físico, como lo conocemos, a un mundo digital que se hace en un blockchain y que tiene ciertas propiedades que lo hacen superior a lo que existe hoy. Es otro rollo en el que no necesitamos entrar. Pero originalmente lo que teníamos eran papelitos que decían, esta es una acción de Apple, ¿no? Esto era lo que hacía que tú dijeras, soy accionista de Apple, ¿no? Luego dijimos, vamos a poner esta acción en Internet, ¿no? Entonces solo le creamos una representación digital en Internet de una acción de Apple, ¿no? O sea, ya llevamos haciendo muchos años, tokenizando activos por muchísimos años. Lo único que estamos haciendo es viendo cómo los transferimos de forma más sencilla. Me encanta, lo dijiste de manera espectacular. Pues sí, el 95% del valor ya está digitalizado. Simplemente es transferirlo a una plataforma en donde sea público y que esté abierto y que sea más eficiente y sea más moderna, ¿no? Y tenga todas estas Exacto. propiedades. Ahora, justo lo que necesitamos hacer para que esta industria progrese es lo que está haciendo SUI y otros muchos y los mismos ETFs que permitan que la gente lo utilice y que una vez que lo utilice, pues entonces se den cuenta de todas estas mejoras y lo comiencen a utilizar. Ahora, Ethereum. Platícanos cuál es tu visión de Ethereum. Ha habido sobre todo este año muchísima controversia, pues por eso mismo, ¿no? Por esta percepción que existe de que no, que si los Ethereum killers, que si no, que si ya no están teniendo la innovación que tenían, que si ya les comió el mandado, que si no van a autorizar el ETF. ¿Tú qué opinas de Ethereum? Yo siempre he estado muy optimista en Ethereum. Creo que lo que empezaron a construir desde el principio, creo que fue súper interesante e innovador y lo hicieron de una forma que los intentos anteriores no habían sido exitosos. El tema es que construir estas cosas es complicado y sobre todo el problema es que hacerle ajustes a estas cosas que están constantemente moviéndose, es todavía más complicado, ¿no? O sea, cuando de repente te dice tu banco, oye, pues ahorita está fuera de servicio la plataforma porque está en mantenimiento, pues eso no lo puedes hacer con un blockchain, ¿no? Porque el blockchain tiene que estar funcionando constantemente, no se puede parar, ¿no? Entonces, hacer eso con un coche moviéndose, arreglar un coche con un coche moviéndose, de entrada es complicado y luego resulta que pues de todo el código, todo lo que se está publicando o todo lo que se está mejorando, todo es público. Entonces, pues si hay algún error, alguien puede ser que lo pueda aprovechar para hacer un hack o causarle daño a la red de alguna forma, ¿no? Entonces es muy complicado y muy difícil. Ese proceso de evolución suele ser lento, ¿no? En Bitcoin es inclusive más lento que en Ethereum. Sin embargo, yo creo que independientemente de lo optimista que estoy en Avalanche y Solana y Sui, todos estos famosos Ethereum killers, sigo creyendo que la gran mayoría de lo que está pasando en innovación está pasando sobre Ethereum. La gran mayoría de los desarrolladores que están enfocados en blockchain trabajan sobre Ethereum. Entonces, este, creo que la manera en la que está evolucionando Ethereum, que no sé si es para este podcast, pero se está creando un ecosistema de igual, similar a lo que están haciendo varios de los otros, está creando varios blockchains sobre Ethereum para crear esta red de blockchain de la que hablaba al principio del podcast, ¿no? Y luego se están creando otras formas de hacerlo más eficiente y sobre todo también se han hecho ajustes a cómo funciona el protocolo que también están haciendo que Ether, como la moneda de Ethereum, de la plataforma Ethereum, también se vuelva más escasa, ¿no? Entonces, tratando un poquito de construir sobre la forma en la que funciona Bitcoin, ¿no? Y este concepto de escasez digital que tiene Bitcoin,
Creo que Ethereum está haciendo un trabajo muy interesante en el que la oferta de Ethereum, en la medida en la que tenga más usabilidad, puede ir cayendo. Entonces, pues lo haría no solo inflacionario, sino que Ether sería un activo deflacionario. Entonces, en el largo plazo, yo creo que pues mientras tengas los desarrolladores, el capital, los activos valiosos, ¿no? Por ejemplo, los NFTs más valiosos yo creo que van a seguir estando en Ethereum y tengas un activo deflacionario, yo creo que puede explotar de manera muy importante, ¿no? Es controversial, hay gente que ha cambiado su opinión. Yo creo que son los ciclos, ¿no? De la misma forma que en algún momento la gente dijo Bitcoin, yo incluido, Bitcoin, Ethereum va a reemplazar a Bitcoin, probablemente estamos viviendo lo mismo, ¿no? O sea, probablemente Ethereum va a seguir sobreviviendo y va a seguir teniendo la posición de liderazgo que tiene hoy. Y potencialmente también pueda tener inclusive más valor, ¿no? Porque entre menos consensus sea, más mispriced o más equivocado está el precio actual, ¿no? Entonces, pues mucho de esto, y yo coincido contigo, yo de hecho en las predicciones que hice a principios de año, que por cierto todo lo que hablemos aquí no es una recomendación de inversión, es simplemente nuestra opinión, pues yo sí creo que Ethereum va a tener un mayor performance, digo, por muchas de las razones que has mencionado y por mucha de la relevancia que creo que puede tener, porque aparte el espectro es mucho más amplio, o sea, lo que se puede construir sobre Ethereum y los casos de uso, en fin, los desarrolladores, muchas de las cosas que has platicado, pues tiene mucho mayor potencial, ¿no? Pero bueno, como todo, el tiempo dirá. Ahora, Alan, ¿por qué debería la gente considerar invertir a través de un fondo en vez de simplemente comprar Bitcoin y Ethereum, que además han sido los que más retorno o han dado, bueno, obviamente, en el tiempo? Pero, pues digo, sobre todo el año pasado, Bitcoin tuvo un retorno de 150%, mayor que pues, el de la gran mayoría de la industria. ¿Por qué la gente debería de considerar invertir a través de un fondo? De entrada, creo que la industria es muy compleja todavía y se mueve muy rápido. O sea, tienes que estar todos los días metido en la industria para poder medio tratar de mantenerte al día. Entonces, pues creo que invertir a través de un equipo que lo hace todos los días, creo que eso tiene mucho valor, ¿no? Porque eso te trae información de mercado y tienes la simetría de información que no tiene la gran mayoría de la población. Adicionalmente, en la medida en la que estés metido en todo este tiempo en la industria, pues empiezas a ver las cosas nuevas que están saliendo, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que Bitcoin y Ethereum y Solana y Avalanche a lo mejor son proyectos muy interesantes, pero son muy, muy visibles, ¿no? Todavía. Entonces, ¿qué hay abajo de lo que te estás perdiendo, ¿no? Y no tiene que ser no tiene que ser proyectos de venture capital, ¿no? En los que probablemente no todo el mundo tiene acceso y pues la única forma de tener acceso a esos proyectos es a través de fondos. Pero inclusive dentro de las cosas líquidas, si no le dedicas realmente mucho tiempo, difícilmente vas a poder entender o encontrar esas oportunidades eh, a las que pues alguien que está metido en el día a día pues tiene acceso a. Entonces, y adicional a eso, pues hay cosas de proceso, ¿no? O sea, custodiar los activos es complicado, el tema de seguridad, de los temas regulatorios, en fin, yo creo que hay muchas razones por las cuales considerar un fondo es muy valioso. Sí, sí, fiscales, en fin, hay un montón de cosas y más con las tragedias que han sucedido, pues de los exchanges que terminaron siendo fraudes, la gente que perdió su dinero, en fin, y un montón de cosas. Eso siempre, eso es algo que siempre he admirado de lo que han construido, que siempre lo han hecho con un grado institucional en todos los temas de custodia y demás, pero también en el mismo fondo, ¿no? Son fondos auditados y, en fin, institucionales en todos los sentidos de la palabra y has podido invertir por eso, pues también a través del acceso que has generado en proyectos como Avalanche, también cuando salió público en 50 centavos de dólar, en otros proyectos que ya eran públicos, como es el caso de Tao, ¿no? De BitTensor, que también ha sido una grata sorpresa estos últimos meses o el último año, porque están muy metidos en esta convergencia, el tema de inteligencia artificial y el tema de cripto, que creo que además puede ser también por ahí un caso de uso bien, bien interesante. Y pues bueno, se han generado los retornos y han sido en estos últimos años pues una generación
de valor muy importante, que me remonta a 2017, cuando te conocí, mi querido amigo, que nos presentó también Daniel Fogel, al que también le mandamos un fuerte abrazo, eh, que me dijo, tienes que conocer a Alan, y nos conocimos y de ahí fue Love at First Sight y desde ahí hemos sido muy buenos amigos. Y justo lo que queremos ahora empezar, o más bien lo que estamos anunciando es que llevamos ya 2 años platicando de crear este nuevo fondo que se llama Revolve Capital, que está viendo su nacimiento, que van a ser ahora el mes de mayo y que estamos muy emocionados de compartir la tesis y de compartir este proyecto juntos, con mucho de lo que has podido aprender tú en estos 10, 11 años que llevas en la industria, estos 7 años que llevas ya gestionando fondos de manera profesional, y también lo que yo he podido aprender de ti, de Daniel y de muchas otras personas con las que he tenido la fortuna de poder crecer. Y en 2017, cuando nos conocimos, yo estaba por lanzar dentro de GBM un fondo de fondos, que Daniel me dijo, oye, tienes que conocer a Alan porque tienen que invertir con él. Invertimos en Luna, fuimos uno de los primeros inversionistas institucionales fuertes en Luna. Invertimos en Multicoin, que a su vez invirtieron en Solana en etapas muy tempranas y en otros fondos como Polychain y Block Tower, y que pues generó un retorno muy importante, ¿no? De esto, siendo Luna uno de los principales proyectos en los que invertimos, y a través de eso pues hemos conocido un montón de personas en la industria y obviamente a través de tu involucramiento. Y ahora en Revolve lo que queremos es poder poner a disposición de este fondo todo el conocimiento, la infraestructura, todo lo que has aprendido tú, todo como el insight que tienes, y el acceso, junto con pues lo que hemos aprendido de este lado, tanto yo como David Rodríguez, que es nuestro tercer socio. David, que estuvo pues más de 15 años en Credit Suisse, y en fin, en otras muchas instituciones de renombre importante financieras en el país, y que también fue a Harvard. Entonces yo digo, no, pues tengo ya 2 socios que fueron a estudiar su MBA a Harvard, entonces estoy de poca madre. Pero bueno, además es una persona de primerísimo nivel y creo que eso es lo más importante, que estemos alineados en los valores, y que ahora en Revolve Capital lo que queremos es poder poner eso a disposición de la gente, ¿no? Con varias estrategias, pero bueno, me gustaría que nos platiques un poco, pues, qué te emociona de Revolve, y cómo estamos estructurando este proyecto desde un punto de vista ya más específico en cuanto a las inversiones que vamos a realizar. Yo lo que he estado pensando es mucho cómo le damos acceso a la gente a invertir en cripto, ¿no? Y creo que es como ahorita hablábamos de los fondos, ¿no? O sea, sí puedes escoger un fondo, puedes escoger otro fondo, pero cada uno tiene sus diferentes estrategias y pueden ser mejores, ¿no? O sea, hay fondos que tienen extraordinarios performances, que no, que si hubieras invertido solo en ese, pues tendrías mucho mejor performance que invertir en Bitcoin o Ethereum o lo que sea, ¿no? El problema es entrar a esos fondos, ¿no? O sea, es difícil. Hoy en día hay mucha demanda para entrar a fondos como Luna, ¿no? Y hay momentos en el tiempo en los cuales pues no necesariamente es el mejor momento de aceptar nuevos inversionistas, ¿no? Sin embargo, lo que creo que hace mucho sentido es pues pensar en un vehículo que te da acceso a todo. Digo, esto lo platicamos mucho cuando estábamos concibiendo la idea del fondo, pero lo que dijimos es, tiene que haber inversionistas que quieren tener exposure a la industria, pero que no tienen tiempo para hacer todo, ¿no? O sea, buscar el fondo como Luna de Venture, enfocar el fondo como Multicoin líquido, y entonces solucionamos ese problema. Vamos a crear un solo vehículo a través del cual tengas exposure a todo lo que llevamos hablando en esta plática, ¿no? O sea, vas a tener un portafolio de activos líquidos, ¿no? En los que vas a tener Bitcoin, Ether, Avalanche, Solana, etcétera. También vas a tener pedacitos de las otras cosas en las que el equipo, nosotros en Luna también creemos que tienen mucho potencial. Y aparte vas a tener acceso a un grupo de fondos, ¿no? Que estamos invirtiendo a través de un fondo de fondos que ya tiene mucha experiencia, que se llama Seniors Capital, en el que vas a tener también exposure a estas inversiones de venture, ¿no? A estos proyectos en una etapa muy, muy temprana que todavía pues, tienen mucho
potencial de crecimiento y que creemos que van a alcanzar mucho más valor, ¿no? Y finalmente, también vas a tener acceso a otras oportunidades que también pueden ser oportunidades de venture, o oportunidades que pueden no ser venture, pero pueden ser ilíquidas, en las que compres a lo mejor monedas de un proyecto que ya existe, pero que sean ilíquidas, ¿no? Entonces, en fin, o sea, lo que queremos es tratar de darle a los inversionistas un broad exposure a toda la industria de blockchain. Sí, creo que le diste al clavo. Es cómo podemos, pues de lo que ha sido nuestra experiencia, darle acceso a todos de manera generalizada, con un solo punto de entrada, para poder aprovechar estas asimetrías que existen de información y de acceso, que es bien difícil acceder a estos fondos y que necesitas tener muchos contactos y después necesitas tener mucha lana, ¿no? Porque pues, todos estos fondos te piden de $250,000 para arriba, ¿no? Y además están sobresuscritos, en fin, porque dentro de la panza tienen muchísimos proyectos. Mencionabas EtherFi, que es uno de los proyectos en los que ya invirtió Luna. En los otros fondos en los que estamos invertidos está Celestia, que se invirtió pues una fracción del precio que está ahorita. Está Eigenlayer, que es un proyecto que ha tomado mucha relevancia porque invirtió en él Andreessen Horowitz, una evaluación pues ya bastante elevada. En fin, entonces tienes todos estos casos de uso y todos estos proyectos a través de los cuales vas a poder generar o más bien estar dentro de esos proyectos que están tan demandados dentro de la industria, ¿no? Y ha sido para mí increíble porque ha sido como toda la experiencia que tú has tenido por tu lado, más toda la experiencia que yo he tenido por mi lado, más la experiencia que ha tenido David por su lado, en conjunto, ¿no? Uniendo fuerzas. Y además, digo, y ya por último, el poderlo hacer sobre una plataforma institucional, ¿no? Que te permita tener esa certeza, que te permita también estar dentro de todo el marco legal, administrativo y demás fiscal, que le dé la certeza necesaria como para los family offices, inversionistas high net worth y todas estas personas que, como bien mencionabas, pues tal vez con un poquito más de canas, puedan sentirse cómodos entrando a un vehículo pues que también tenga retornos espectaculares. Yo recuerdo cuando lanzamos el fondo de fondos en GBM, y tú también lo recordarás porque justo ahí lanzaste Luna, ¿no? En 2017, noviembre de 2017, me acuerdo perfecto. Y todavía tuviste 1 o 2 meses de gracia, ¿no? Porque fue todavía diciembre, máximos históricos de Bitcoin, enero, máximos históricos de Ethereum, y después para abajo, güey, vas para abajo. Y de verdad, para mí tienes, hermano, toda mi admiración porque la resiliencia que has tenido en todos los sentidos, ¿no? Porque sé que hubieron momentos de presión muy importantes en 2018, después nuevamente en 2022. Entonces, pero siempre has estado ahí, ¿no? Con muchísima convicción de lo que es el activo y ahora, en fin, pues toca también cosechar mucho de lo que has sembrado, pero me encanta este proyecto, la verdad es que estoy feliz de tener más puentes contigo y de seguir aprendiendo de ti y de poder crear algo en conjunto para poder servir a la gente allá afuera en algo que nos apasiona tanto y que también ha sido parte importante de nuestro patrimonio. Sin duda, igualmente me siento igual, mi. Y sí, o sea, yo creo que nosotros, el equipo de Luna y el equipo de Revolve, pues estamos en esto en el largo plazo, ¿no? O sea, sí realmente estamos convencidos de que esto va a cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? Va a cambiar el mercado financiero, el sistema financiero como funciona hoy, va a cambiar el landscape de juegos, va a cambiar el landscape del mundo del arte, va a cambiar muchísimas cosas y pues vamos a estar aquí. Entonces, pues lo que queremos es poder ofrecer algo que les dé acceso a todo, a este asset class, a todo el mundo, ¿no? Y pues eventualmente construir algo que sea un poquito diferente, que ataque otros casos de uso, en fin, yo creo que va a ser un proyecto muy, muy exitoso, al igual que Luna. Sí, estamos los dos muy, muy entusiasmados y bueno, además Revolve va a invertir en el mismo Luna, entonces tendremos también ahí toda la palanca sobre todo lo que vienen haciendo muy bien, tanto tú como
como Jimmy, tu hermano, como Daniel, como Glenny, como Eduardo Glenny, que también están ahí en el proyecto y que les tenemos mucha estima y admiración. Entonces es apalancar todos los esfuerzos de lo que has construido, de lo que ha construido David, de lo que he construido yo. Y para todos los que estén interesados, vamos a dejar en las notas del podcast la página que es revol.capital. Y bueno, pues búscanos ahí, los que estén interesados, con mucho gusto le daremos seguimiento a estos temas. Ahora, ya para ir cerrando el podcast, me gustaría primero que nos platicaras cuál es el proyecto que más te entusiasma a futuro. O sea, cuál es el proyecto que dices ahorita, en lo particular me llama mucho la atención y que nos platiques un poco el por qué. Voy a hablar de un subsegmento del que no hemos hablado en este podcast mucho, y luego doy un ejemplo de un proyecto que me interesa mucho. Pero yo creo que la intersección entre cripto y AI va a ser muy, muy grande. Eh, y digo, conceptualmente, la idea que tiene toda la gente que está construyendo en este subsegmento es, hoy en día estamos viendo, existen ciertos jugadores dentro de Web2 que tienen demasiado poder, que es Facebook y Google y todos estos jugadores muy grandes, ¿no? Pues ellos tienen mucho control, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta de que de repente hablas de salchichas y tienes en tu celular, en Instagram, un anuncio de salchichas. Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero pues eso tiene mucho poder, ¿no? Y creo que da un poco de miedo cuando te pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora AI es una tecnología que ya todos vimos lo poderosa que es, ¿no? Y entonces, si existen estos jugadores cerrados, privados, que tienen el control de todos estos modelos, pues se vuelve una cosa que es muy, muy peligrosa, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama Life 3.0, que habla sobre este tema, pero sobre todo la primer parte del libro creo que es muy interesante, que te habla de un grupo de researchers de AI que pues empiezan a controlar todo el mundo. Y entonces empiezan a hacerlo a través de diferentes compañías que van creando y diferentes industrias y pues básicamente controlan todo el mundo. Que puede ser muy positivo, puede ser muy negativo, ¿no? O sea, hemos visto dictadores siendo buenos dictadores, hemos visto dictadores siendo malos dictadores, ¿no? Pero pues en general, ¿cómo van tus frases? Absolute power, absolute corrupts, absolutely. Exactamente. El poder Este, corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, pues no le podemos dar todo ese poder a unas pocas entidades, ¿no? Entonces, lo que hace Crypto y AI es, pues vamos a agarrar todos estos modelos y vamos a abrirlos, vamos a hacerlos open source, que el código sea abierto. Todos estos modelos, la gente los puede ver, la gente los puede usar, la gente los puede mejorar. Entonces, ¿qué hace eso? Pues le quita el poder, que es como si los protocolos o el código de Facebook lo abriéramos. Pues entonces la gente podría construir sobre eso y ya Facebook ya no tendría el poder que tiene hoy, ¿no? Entonces, pues es lo que queremos hacer. Y dentro de ese concepto también hay subsegmentos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un segmento en el que pues todos estos modelos financieros, modelos de AI tienen que correr en algunos servidores, ¿no? Hoy en día pues corren en unas bodegas donde hay muchos computadoras y pues están corriendo todos estos modelos. Pero pues el que tiene el control de esas computadoras pues también tiene el control de lo que pasa y puede frenar, por ejemplo, el que corran todos estos modelos. Pues ¿qué pasa si podemos otra vez abrir todos estos modelos? Abrir el uso del hardware a cualquier persona que lo tenga, ¿no? Entonces, si yo tengo una computadora que sirve para correr estos modelos en mi casa, yo lo puedo correr y la gente me puede pagar. Entonces, Ben Jacobs lo platicaba de esto que se llama DePIN, ¿no? Decentralized Physical Infrastructure Network. Son redes de infraestructura que están descentralizadas. No viven en una sola bodega, sino que viven en muchos lugares alrededor del mundo, ¿no? También hay cosas como ChatGPTs, pueden ser modelos de trading, pueden ser muchísimas cosas que pasan dentro de
esta convergencia entre cripto y AI, ¿no? Entonces, sí o sí, yo creo que AI va a tender hacia nuestro lado, a ser más descentralizado y abierto que centralizado y cerrado. ¿Por qué? Porque es mucho poder y de hecho hay gente como Elon Musk que está en contra de darle tanto poder a grupos muy selectos de personas. Y luego, creo que hay un proyecto que a mí me parece muy interesante y en el que invertimos en una etapa muy temprana, que básicamente lo que hace es que es como un mercado, ¿no? A través del cual pues existen ciertos incentivos económicos para que la gente cree aplicaciones, ¿no? Y cree este tipo de aplicaciones abiertas. Entonces, si tú quieres crear un proyecto que abre toda esta infraestructura a diferentes personas del mundo, pues lo puedes meter a este proyecto que se llama BitTensor y que la remuneración sea a través de la moneda de este proyecto, ¿no? Entonces se vuelve como una especie de mercado para diferentes productos y servicios de AI. Y se llama, bueno, y el ticker es TAO, ¿no? De El BitTensor. ticker está, sí. Sí, y aparte el leído espectacular. En fin, tiene cosas bien interesantes para todos los que nos estén escuchando, que les interese, como siempre, do your own research, Uh-huh. hagan su propio análisis, pero pues ha sido o es un proyecto bien interesante. Alan, ¿cuál es tu libro favorito? Yo creo que de mis libros favoritos que realmente hicieron clic, probablemente fue del Bitcoin Standard. Fue un libro que leí cuando salió. Creía que entendía Bitcoin o sea, creo que entendía mejor Bitcoin como tecnología, como concepto económico, ¿no? Y cómo ha evolucionado el oro y cómo ha evolucionado el dinero a través del tiempo, creo que me ayudó mucho a entender. No sé si es mi libro favorito, pero pues, Fue el que vino a la uno de esos, mente. fue el que vino a la mente en este Y momento, aparte, hace sentido además con la con la conversación. conversación. Pero tienes razón, o sea, es que Bitcoin es mucho más que una tecnología, es un movimiento social que tiene Uh-huh. distintos ángulos, en fin. ¿Algún hábito que te haya transformado la vida? La lectura, yo creo. Sí, siempre crecí alrededor de libros. Mi papá leía mucho, mi hermano también lee mucho. Yo le agarré el amor a la lectura mucho más tarde, cuando en la universidad, cuando estaba en Columbia, me obligaron a leer todos los libros clásicos, ¿no? Entonces, pues la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Biblia, que poca gente ha Wow. leído les digo, no leí toda la Biblia, leí los evangelios, la Biblia, pero pues cuánta gente ha leído la Biblia católica. Y en fin, los libros de Dante, Alighieri también, todos esos los leí. Es uno de mis libros favoritos, Inferno es uno de mis libros favoritos. Entonces, y eso me cambió la vida. A final de cuentas, creo que una de las partes más importantes de mi trabajo hoy en día es leer. Tengo que leer todo el día para aprender pues, cómo funciona cierto protocolo, tengo que leer para entender lo que está pasando en el mercado, tengo que leer todo tipo de cosas. Entonces, yo creo que ese es el mejor hábito. Y es apalancar o pararte en hombros de gigantes, ¿no? Porque Correcto. tienes toda la información y el conocimiento, sabiduría de estos grandísimos personajes de la historia. Y pues, en fin, es fundamental si queremos crecer. Es una manera también de exponencializarnos. Entonces, qué bueno que ese haya sido y lo comparto contigo. Ahora, portafolio de inversiones, platícanos cómo se ve tu portafolio de inversiones personal a nivel porcentual. O sea, cómo estás invertido en distintos tipos de activos. Mi portafolio es un poquito diferente Distinto al de la distinto. gente. Yo creo que tengo un porcentaje que no sé cuál será, pero invertido en mi casa, que yo sé que no es el mejor uso de mi capital, pero al final cuando está financiado con una tasa muy baja, entonces pues a lo mejor no es tan malo. Pero la verdad es que, bueno, tengo una inversión en otro proyecto que también estamos haciendo conjuntamente, que ya vendrá el podcast pronto también, que es un proyecto enfocado en fertilidad que está lanzando mi hermana, que se llama Debbie, y el proyecto se llama Gestia. Ahí tengo una parte interesante invertida y eso pronto estará en tu podcast, por lo que entiendo. Y también Así eres es. inversionista, entonces pues, estamos muy contentos de eso.
Y es un porcentaje chiquito, a lo mejor de 2, 3, 5%. Y luego todo lo demás está invertido en cripto. Está la mayoría invertido en el fondo o los fondos. Y así es como vivo. Eventualmente voy a tener que diversificar. De hecho, ya estoy diversificando un poquito en obras de arte, en algunos otros fondos fuera de la industria de cripto, pero principalmente sigo enfocando en cripto porque es donde más asimetría de información tengo y donde más potencial creo que puedo capturar en el mediano plazo. Eventualmente tendré que rebalancear, pero creo que todavía no es el momento. Creo que todavía nos queda un ratito para seguir creciendo. Me parece muy bien y me parece sobre todo muy congruente, ¿no? Es walking the talk, teniendo skin in the game. Y pues qué mejor que seas de los mayores inversionistas también en los fondos en los que emprendes, ¿no? Ese es creo que el mejor indicador, el que haya skin in the game dentro de estos proyectos. Y es algo que todos estamos haciendo, ¿no? Todos estamos entrando a Revolve, David, tú, yo, porque también creemos en el potencial que esto puede tener. Así ha sido nuestra experiencia y creo que desde ese punto de vista hay mucha alineación. Por último, mi querido Alan, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Mi esposa, sí, fue una inversión larga, de largo plazo, porque empecé a salir con ella en 2009 y nos casamos en 2017. Entonces, fue un proceso de due diligence exhaustivo, pero creo que ha rendido frutos. Y ahorita, pues creo que tengo un matrimonio en el que estoy muy contento y tengo 3 hijos que son extraordinarios. Entonces, sin duda, la mejor inversión. Coincido contigo. De verdad, yo que conozco bien a Chris, que le mandamos un abrazote, y a tus 3 hijos, a Emil, a Nico y a Oli, la verdad es que es increíble lo que han creado, la familia que tienes, y es la mejor representación de quién eres, hermano. También, como dices, fue mucha volatilidad en esta primera También. parte de tu relación, en el due diligence, pero igual es una analogía perfecta con el mundo cripto. Con mucha convicción y con mucha resiliencia pasan las mejores cosas, y long-term games with long-term people. Por eso me encanta estar involucrado contigo en este nuevo proyecto que nos entusiasma tanto, porque también lo veo reflejado en todos los ámbitos de tu vida. Eres un creyente de largo plazo y más allá de eso eres una persona espectacular, mi querido Alan. Para mí, placer tenerte aquí, poder compartir un poquito de tu historia, y espero que regreses pronto para que sigamos hablando de esta industria tan apasionante. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Igualmente, Flaquito. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com, y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.